el Eterno es uno, es un Ejad, y el Ejad es una unidad múltiple. Son emanaciones del mismo Eterno. Lo mismo en Apocalipsis 26. Dice que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él 1000 años. Alguno podría decir, bueno, está diciendo es que reinará con Yeshua. No, porque Zacarías 14 nos dice que el rey sobre toda la tierra es Yahweh. Entonces, vamos hoy a entrar en el verso tal vez más importante que nosotros tenemos y el que más conocemos, que yo creo que cualquiera hubiera esperado que yo hubiera comenzado este estudio por ahí, por Juan 1:1. La razón por la que dejé a Juan 1:1 para el final era para mostrar desde Génesis, recuerde que hemos pasado por toda la Torá y hoy terminamos pasando por todo el Tanaj, pero veníamos pasando para ver quién era la imagen visible de Elohim, porque ahora esa misma imagen visible va a venir a este mundo. Entonces, vamos a comenzar hoy analizando Juan 1:1. ¿Qué nos dice Juan 1:1? En el principio, es decir, en Bereshit, que es como comienzan las escrituras, en el principio era el verbo o la palabra o el dabar en hebreo o la memra en arameo. Estas son todas las opciones que nosotros podemos encontrar, o el logos en griego. Entonces, en el principio era el verbo o era la palabra, y la palabra dice era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Este es uno de los versículos que curiosamente nosotros en la iglesia no siempre lo creímos, lo aceptamos. Yo que fui maestra tantos años en la iglesia cristiana, jamás escuché una polémica sobre Juan 1:1. Nosotros simplemente lo creíamos, así era. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues hoy se volvió uno de los versículos de más confrontación en la escritura. Ahí pasa por quienes dicen que está mal escrito, que es una mala traducción, que eso no puede ser. Bueno, hasta traducciones en las escrituras, como vamos a ver ahora, que no tienen realmente una base, digamos, lógica para hacer ese tipo de traducción. Pero miremoslo acá así como lo conocemos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué tal si nosotros cambiamos la palabra Dios o Elohim por el nombre de nuestro Elohim? Porque recordemos una cosa, que Elohim es un título. Elohim o Dios es un título, no es un nombre. Es el que ocupa el número 1. Si el dinero es el número 1 para una persona, el dinero es un Dios o es un Elohim, porque la palabra Elohim y en hebreo igual aplica para el Elohim de Israel o para los dioses falsos. Entonces, ¿qué tal si lo cambiamos y lo leemos? Allí vamos a entender algo bien interesante. En el principio era la palabra o el verbo, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. O sea, aquí nos está confirmando. Si nosotros ponemos nomás el nombre de nuestro Elohim, allí nomás nos está confirmando que Yeshua es la palabra de Yahweh, es uno con el Eterno. No son dos, no son tres como nosotros creíamos. Nosotros creíamos que eran tres personas distintas. Esa es la clave de lo que era la Trinidad, tres personas distintas. Ahora ya en algunos sectores se le bajó, ya se redujo uno, ahora quedaron dos personas distintas, el Padre y el Hijo. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que el Eterno es uno y nos está diciendo en Juan 1:1 que la palabra era Yahweh. Ahora, fíjense, por ejemplo, esta es una traducción yo tomé la fotografía de una de las versiones nuevas de las Escrituras, que unas de las que salieron más recientemente. Y fíjense, porque en este ministerio
se enseña que son dos distintos para poder ir en concordancia con lo que Ramban estableció para el judaísmo, que dice que el Eterno es un Yahid y que el Eterno no puede aparecer y que el Eterno es el Eterno y es indivisible. Entonces, para poder entrar como en esa y parecernos, digamos, o llegar al pensamiento judío, se cambió de esta manera Juan 1:1. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Pero la pregunta es, si el versículo en griego, como ustedes lo pueden ver a la mano izquierda, si el versículo en griego nos está hablando de la misma palabra, teos, que es la palabra Dios, ¿de dónde sale que en una dice todopoderoso y el otro que era poderoso? De ahí es de donde viene que no, que son dos, pero que uno es el Eterno, que era todopoderoso, pero el verbo ya no es todopoderoso, sino poderoso. Esto vimos la vez pasada y fíjense lo grave que es cambiar la palabra porque pierde esa conexión y pierde esa unidad que tiene la palabra del Eterno, que es lo que la hace una palabra viva. Recuerden que cuando vimos el Hijo del Hombre la semana pasada, nosotros vimos que el Eterno le entregó toda la autoridad en los cielos y en la tierra al Hijo del Hombre. Eso fue lo que vio Daniel. Y el mismo Yeshua lo confirmó. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que Yeshua es todopoderoso. Por eso Yeshua, o la imagen visible de Elohim, cuando se presentó delante de Abraham, se presentó como el Shaddai, como el todopoderoso. Entonces, esta traducción realmente no tiene lógica. No tiene lógica porque no hay dos palabras diferentes en griego para uno poder establecer como que hay alguna diferencia. Y de verdad que con el resto de las escrituras pues no va a estar en concordancia. Uno de los puntos, por ejemplo, de más polémica cuando se habla de que son dos diferentes es una pregunta que es muy simple. ¿Quién es el que va a reinar sobre el mundo? ¿Y qué se hace Yeshua en el milenio? ¿Y qué se hace Yeshua en la Nueva Jerusalén? ¿A dónde está Yeshua en la Nueva Jerusalén? Si es que son dos diferentes. Vamos adelante y miremos Juan 1 porque este es un texto muy importante. Entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo o el dabar o la memra era Elohim. Dice, este era en el principio con Elohim. Dice que todas las cosas por él fueron hechas. Acabamos de ver que Yahweh es creador, Yeshua es creador. Así que las cosas fueron hechas por la palabra creadora. Pero como Yahweh es creador, sabemos que es la palabra de Yahweh. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Se acuerdan cuando vimos desde el primer día en Bereshit que era la luz del primer día, la creación del primer día? Era esa luz que separaba la luz de las tinieblas, la que viene a traer vida a los hombres. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo orden de Bereshit, empieza exactamente y empieza con la palabra Bereshit en el principio. Entonces nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, aquella luz verdadera, ¿cuál? La luz del primer día. Esa luz del primer día de la creación, dice, ahora va a venir a este mundo, ya nos va a conectar con el nacimiento de Yeshua en Belén. Pero nos dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él estaba, ¿por qué estaba? Ya vimos, hemos visto muchas apariciones de la imagen visible de Elohim en el Tanakh o en la misma Torá. A lo suyo vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos esto que es muy importante.
Hijo de Dios somos nosotros, nosotros al creer en Yeshua somos hechos hijos de Dios. Hijo de Dios se le dice a Yeshua porque fue engendrado por el Rúa en el vientre de Miriam y se hizo un hombre. O sea, hijo de Dios apunta a la naturaleza humana de los que servimos y creemos en el Elohim de Israel, mientras que la palabra hijo de hombre, que era el nombre de Yeshua, apuntaba hacia su naturaleza divina porque era el que estaba sentado en el trono a la derecha del Padre. Esto es muy importante de entenderlo porque ahí es donde se llama hijo de Elohim. El hijo de Elohim solamente aparece la expresión después del nacimiento en Belén. Entonces dice, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. O sea, no hay necesidad de todo eso que mucha gente hace, de ponerse a buscar que si el apellido es judío, es de Israel, viene de no sé dónde. Nada, si nosotros creímos en Yeshua, nosotros somos adoptados como hijos de Dios, somos injertados en el pueblo de Israel. Fíjense, hasta acá nos está diciendo algo muy importante, que Yeshua es eterno, que estaba desde el principio. Por lo tanto, no puede ser un hombre cualquiera. Y ya sabemos que una de las enseñanzas que ha cogido más fuerza en el último tiempo, en medio de las raíces hebreas, es la enseñanza de que Yeshua es simplemente un rabino, un judío cualquiera, un hombre hijo de José y de Miriam. Y salió una versión de las escrituras que cambia las cosas a la medida en que necesitan probar esa teoría, que es el código real. Eso cambiaron por completo lo que dice la escritura para poder darle fundamento al hecho de enseñar que Yeshua es un hombre cualquiera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aparte de que no es verdad, tenemos una advertencia en Jeremías 17:5 que es muy seria. Dice, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Mire, la persona que cree que Yeshua es un hombre cualquiera, que es un rabino, que es un hijo de José y de Miriam, un ser humano que no era eterno, sino que nació allí de la unión de José y Miriam, está bajo maldición de acuerdo a esto si pone a Yeshua como su salvador. O sea, si pone carne por su brazo y su corazón se aparta, porque si confía, si pone su corazón en Yeshua, para que Yeshua sea el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre, entonces lo que está advirtiendo en Jeremías 17 es que es una persona que va a estar bajo maldición. ¿Por qué existe esta advertencia? Yo digo, el Eterno sabe cómo son las cosas y con las cosas cómo se van a hacer. Realmente, cuando nosotros entendemos que Yeshua es la imagen visible de Elohim, como nos dice Colosenses, nosotros estamos con el corazón en el mismo Yahweh, en el mismo Elohim, sin apartarse ni un minuto de él. Fíjense que hay algunos versos que confrontan bien esta idea. Dice Apocalipsis, dice que al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra y la gloria. ¿Por qué al que está sentado en el trono y al Cordero? Bueno, pues porque son uno, pero si fuera un hombre cualquiera, ¿cómo le vamos a dar la misma alabanza, la misma honra y la misma gloria al mismo nivel a un hombre cualquiera y al Eterno? Se dan cuenta que creer en estas cosas, en estos inventos de hoy, apartándose de la escritura, nos hacen caer en un caos. Por eso es que se termina hablando en contra de la escritura. Deuteronomio 6:5, ¿qué nos dice? Nos dice que amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo no puedo dividir el amor
entre el Eterno y Yeshua, si Yeshua fuera, por ejemplo, un hombre, aún si fuera diferente, porque entonces ya no estoy amando a Elohim con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Por eso Elohim es uno, es que lo dice muy claro, que Él es uno. Sigamos adelante. Entonces, este verbo que está desde el principio, que era la luz del primer día, nos dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ya vimos que Yeshua mismo confirmó que Él es la gloria del Eterno, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Yeshua nació 6 meses después de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan el Bautista dice que Él es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué nos está diciendo? Que Yeshua es eterno. Nos está confirmando que Yeshua realmente estuvo presente desde la creación. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la Torá fue dada por Moisés, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Dice, a Elohim, a Yahweh, nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. Cada uno de esos versículos le prueba a uno que Yeshua no puede ser un hombre cualquiera. Es que es absolutamente contrario a las Escrituras. Ahora, el mismo Yeshua confirmó ser eterno. Miremos esta conversación de Yeshua. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, dice Juan 8:51. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, porque Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? Entonces respondió Yeshua, si yo me glorifico para mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Elohim. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Puntos más para probar que no puede ser un hombre. Pero le conozco y guardo su palabra. Porque Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo fue que Abraham vio el día de Yeshua? Eso ya lo vimos en el sacrificio de Isaac. Recordemos que cuando Isaac iba a ser sacrificado, aparece el ángel de Yahweh, que aparece el carnero que está con las espinas sobre su cabeza, está con las espinas sobre su cabeza en un anticipo profético de Yeshua. Entonces, el mismo Yeshua lo está diciendo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, pero no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo. Recordemos que siempre que se repite la palabra en la mente hebrea es porque hay un énfasis importante. De cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy, porque Yeshua es eterno. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Yeshua se escondió y salió del templo. De la misma manera que en el judaísmo de esta época no aceptaba esa idea de que Yeshua fuera eterno y que Yeshua estuviera estado presente aún desde antes de la creación y fuera la palabra misma de Elohim. Nosotros, ese mismo fenómeno es el que se está presentando hoy, cuando también se está discutiendo lo mismo. Ahora, miremos esto. Yeshua confirma que él es anterior, pero hay muchas cosas, yo les hablaba del paleo hebreo, que nos confirman la identidad de Yeshua de una manera extraordinaria. Fíjense en este cuadro que tienen ustedes acá. Yod He Vav He, el nombre del Eterno. Está representado, en paleo-hebreo está representado. ¿Y qué quiere decir cada una de las letras en paleo-hebreo? La Yod quiere decir brazo, mano, obra o trabajo. Hei quiere decir mirad, he aquí, revelar.
Además, no es ninguna coincidencia con lo que vamos a ver, que pareciera como si fuera una persona con los brazos extendidos. La letra Bab, que es el clavos, que significa un clavo, o la conjunción y otra vez Hei, revelar. O sea, el nombre de Yahweh en paleohebreo significa, he ahí la mano, he ahí el clavo. Esto es una de las verdades que más mortifica al pueblo judío, porque para ellos que se les haga que se les pregunte lo que significa el nombre del Eterno en paleohebreo, esto los confronta con una realidad, porque he ahí la mano, he ahí el clavo. Nos está hablando de que inmediatamente nosotros traemos a la mente la mano de Yeshua en el madero. Así que esto no es coincidencia. Y esto es el paleohebreo conocido, aquí no hay cambios, aquí no hay nada, aquí nosotros simplemente estamos aplicando letra por letra y de todas maneras el significado es bien importante. Para nosotros muy revelador, pero para el pueblo judío y para mucha gente muy controversial. He ahí el clavo. Ahora, fíjense cómo está representada la letra Hei. He ahí. Y de verdad que pareciera un hombre con las manos extendidas como debió haber estado Yeshua en el madero. Así que todo esto, ¿qué nos está confirmando a nosotros? Que nosotros hemos tenido una revelación que solo por la misericordia del Padre Él nos la pudo haber dado a nosotros cuando ni siquiera éramos todavía parte otra vez del pueblo de Israel. Yeshua no es su nombre, vamos a Colosenses 1:15. Él es la imagen del Elohim invisible, esto lo hemos visto ya muchas veces, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, tronos, dominios, principados, autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Y traten de imaginarse por un momento a Yeshua desde la creación. Yeshua, sabiendo que todos los tronos, los dominios, los principados, las autoridades, todo lo que es visible, todo lo que es invisible, y ustedes van a ver cómo esa imagen de Yeshua crece en grandeza. ¿Por qué crece en grandeza? Pues porque vamos a entender que Él es la palabra viva de Yahweh. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación de Yahweh. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea preeminente. En Juan 17:5, que dijo Yeshua, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 1:17? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Está hablando Yeshua. El Eterno no puede haber estado muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Yeshua. Yeshua no es esta historia que nosotros conocíamos del niñito que nació en Belén y creció, murió, resucitó, que ya de por sí era muy grande la historia. Yo no menosprecio esa parte, pero es que es la imagen, la proyección, la revelación es tan grande que nosotros de verdad que no podemos imaginarla siquiera, como tenerla. Y solo cada vez que el Padre nos la va revelando, nosotros podemos entender quién es Yeshua HaMashiach. Vamos al libro de Job. Vamos a revisar en los diferentes libros del Tanakh lo que nos había faltado en los estudios anteriores. En Job nos dice un dato que es muy importante. Solo el Eterno puede caminar sobre las olas del mar. Dice él, Yahweh, él solo extendió los cielos y él anda sobre las olas del mar. Cuando Yeshua caminó sobre las aguas, que era lo que le estaba mostrando a los discípulos, si los discípulos conocían el Tanakh y sabían que el único que puede caminar sobre las aguas es el Eterno,
Cuando Él camina sobre las aguas, lo que está diciendo es quién es Él. Les está revelando su naturaleza divina, porque les está diciendo, está haciendo algo que solo lo puede hacer el Todopoderoso. Vamos al profeta Isaías. En Isaías 8:13 encontramos un texto que lo he querido traer hoy porque es bien importante de entender. Dice, a Yahweh de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Ya vimos quién es Yahweh de los ejércitos. Es una imagen visible de Elohim, lo mismo que acabamos de leer en Colosenses. Entonces nos dice, Yahweh de los ejércitos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces con Yeshua, que es la imagen visible de Elohim? A Él santificar, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Entonces, Él será por santuario. Cuando nosotros tenemos temor y cuando nosotros lo seguimos y entendemos quién es, pues nosotros lo vamos a tener a Él, digamos, como por santuario. Él es el que nos guarda, el que nos protege. Dice, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Esto lo hemos visto probado hasta hoy, porque antes era la casa de Judá la que lo tenía como piedra de tropiezo. Sabemos que cualquier judío que cree en Yeshua es repudiado, pero hoy también a la casa de Israel, los que estamos de regreso, que hemos entendido que somos las ovejas perdidas de la casa de Israel que estamos regresando, la mayoría se les ha vuelto piedra de tropiezo y lo están negando precisamente porque estaba anunciado. Entonces dice, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Pero nos dice en el 16, ata el testimonio y sella la Torá entre mis discípulos. Este era uno de los versos que uno de verdad que no muy poco se entendía antes de tener toda esta revelación de las dos casas de Israel y de todo. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues al Eterno, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señal y presagio en Israel, de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Ya lo habíamos visto. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Elohim? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y vuelve y nos dice el verso 20, a la Torá y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿De qué se trata? ¿Qué es atar el testimonio y sellar la Torá? ¿Qué es a la Torá y al testimonio? El libro de Apocalipsis no lo aclara. Cuando nos dice que el remanente de Israel que va a ser recogido por los ángeles bajo la orden de Yeshua para ser transportados al desierto donde serán guardados por 3 años y medio, nos dice que ese remanente de Israel que entrará a Sión cantando es el remanente que guarda la Torá y tiene el testimonio de Yeshua. 2 veces en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 12 nos dice la palabra que el remanente tiene que cumplir esos 2 requisitos. Tiene que tener la Torá y tiene que tener el testimonio de Yeshua. Aquí nos está hablando del testimonio de Yahweh de los ejércitos, pero ya sabemos que Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Elohim que de hecho apareció a Josué y va a aparecer en el monte de Sión. Entonces, este es un punto muy importante para entender, porque de eso se tratan las raíces hebreas. Lo que el Eterno nos está revelando hoy es precisamente ese regreso a la Torá, porque a nosotros nos había dado la revelación del Mesías. También en el profeta Isaías, y esto ya sí paso rápido porque ya lo vimos, pero importante recordarlo, tenemos la profecía tan importante, también hoy muy menospreciada, de Isaías 7:14, cuando dice, por tanto el Señor mismo os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o con nosotros está Elohim, con nosotros está Dios. Así que
ya con todo lo que hemos visto hasta hoy, yo creo que ya ahora sí entendemos bien por qué esa descripción de Emanuel. También ya la habíamos visto, la descripción de Vayikra Shemo en Isaías 9:6, cuando nos dice que ese niño que va a nacer allá en Belén tendrá el principado sobre su hombro y se le llamará su nombre Admirable Consejero, Pelé Yoetz. Recordemos que Pelé Yoetz está relacionado con un nacimiento milagroso. Pelé es algo milagroso, fuera de lo sobrenatural. El Gibor, el Todopoderoso, Abiad, el Padre Eterno, y Sar Shalom, el Príncipe de Paz. Recordemos, también Isaías 11 nos hace énfasis en que el Mesías, ese niño que iba a nacer allí de una virgen, va a tener los 7 espíritus del Eterno. Él va a caminar en la tierra bajo el espíritu de Yahweh, espíritu de poder, de conocimiento, de temor del Eterno, de consejo, de inteligencia y de sabiduría. Los 7 espíritus del Eterno. Por eso la palabra nos dice que en Yeshua descansa toda la plenitud de la deidad. Ahí es cuando nosotros tenemos que poner toda la información que hemos tenido acá. Vamos entonces, siguiendo con Isaías, con la profecía de Isaías, vamos a Isaías 53. Saben que cuando yo estaba haciendo este estudio, yo me acordaba, yo pensaba en esos 22 años que yo alcancé a ser maestra en iglesias cristianas. Y mire cuántas veces yo prediqué de Isaías 53, el siervo sufriente, que era Yeshua, aceptado 100%. Yo nunca encontré una persona que fuera a discutir que Isaías 53 no fuera Yeshua. Pues la sorpresa que nos estamos llevando hoy en día es que como el pueblo judío dice que Isaías 53 es Israel, es el pueblo judío, porque no son ni siquiera las dos casas, sino solamente el pueblo judío. Para ellos Isaías 53 es Israel, el pueblo judío. Ahora, nosotros sabemos que es Yeshua, pero como les digo, que hay todo un movimiento que está encauzado hacia dejar a Yeshua atrás. Entonces, yo he querido en este que revisemos unos puntos que nos van a afianzar, aunque lo sabemos de corazón. Yo sé que con los que estoy hablando hoy no hay ninguno que esté dudando de que sea Yeshua, pero quiero darles las herramientas porque se van a encontrar más tarde o más temprano con personas diciendo que Isaías 53 es del pueblo judío. Fíjense esto. Y la base que tienen para decir eso es Isaías 41:8, donde se le llama a Israel el siervo de Elohim. Dice a Israel mi siervo. Entonces dice, no, Isaías 53 es el siervo. Es el siervo sufriente. Ahora, pero miremoslo en contexto. Isaías 52:13, porque realmente para estudiar a Isaías 53 hay que comenzar desde Isaías 52:13. Nos dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. En este primer verso encontramos en el hebreo y encontramos desde el hebreo digamos que cosas que estaban que a nosotros nunca la habíamos visto porque no estábamos buscando en el idioma original. La palabra, miremosla en inglés, por ejemplo, como está, ustedes la van a ver en la parte de abajo, donde nos dice he shall be raised and be lifted up and be highly exalted. O sea, él será levantado y puesto muy en alto. ¿Por qué lo puse en inglés? Porque esas dos palabras, raised and be lifted up, lo vamos a encontrar en el hebreo con dos palabras que nos llevan directamente al Eterno y no a un hombre. Pongan atención a esto, que esto es muy importante. Las dos palabras son la palabra nasa, que es levantado, y la palabra rum, que es exaltado. Esas palabras son en hebreo. Pero resulta que esas palabras
Nasa y Rum, aplican en el sentido de que sean exaltados y puestos en alto, solamente aplican para el Eterno. Por ejemplo, en Isaías 6:1, cuando nosotros lo leemos en español, pues nosotros no vamos a encontrar exactamente esta palabra, pero la vamos a encontrar en la concordancia. Por eso la puse aquí también, ahí está resaltado, high and lifted up. Ahí está en Isaías 6:1, las mismas palabras, nasa y exaltado. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de Isaías teniendo la visión del Eterno en el trono. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Aquí está hablando del Eterno y vuelve a las mismas palabras, aunque ahora lo traducen como alto y sublime, en hebreo son las mismas palabras, Nasa y Rum, las mismas palabras que tenemos en Isaías 52:13. Pero nosotros vemos en oposición a esto, siempre que aparecen en relación al Eterno, esas dos palabras van unidas. Pero cuando esas dos palabras van unidas en un contexto donde se esté hablando del hombre, miren lo que pasa. En Isaías 2:12, por ejemplo, dice, porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Ustedes lo pueden ver en la mano derecha que encontramos las mismas palabras, Rum y Nasa. O sea, esas son dos palabras que cuando están relacionadas con los seres humanos se traducen como soberbia y altivez. Como soberbia y altivez. Y en Isaías 57 todavía peor, porque aquí nos hace referencia a Satán directamente, cuando dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu comida, tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, todo esto nos está hablando exactamente de las mismas dos palabras en hebreo, que se traducen de diferente manera, tanto en español como en inglés, pero las palabras en hebreo son exactamente las mismas. Entonces, volvamos acá a Isaías 52, cuando dice, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Allí, ese versículo que nosotros lo entendíamos simplemente pues como en una exaltación, como de Yeshua siendo exaltado por las naciones, nos lleva todavía más allá. Son dos atributos que solo son positivos cuando hacen referencia al Eterno, pero que son negativos cuando hacen referencia a un hombre. Si Yeshua fuera un hombre y fuera exaltado y puesto muy en alto, se nos estaría hablando, ella era de orgullo, de altivez y de algo completamente contrario al Eterno. Estos son puntos que uno va aprendiendo desde el hebreo, desde la traducción en la concordancia hebrea, que le confirma a uno lo que uno ha creído por fe simplemente, pero que ahora nos da con más consistencia la explicación. Sigue diciendo, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ustedes saben el misterio que hay detrás de Yeshua. Nosotros llevamos 9 semanas hablando del misterio de Yeshua y somos privilegiados entendiendo esto. Mire, muchos apenas cuando Él regrese van a poder entender y lo que nunca habían escuchado. De verdad que es un privilegio. Por eso sigue diciendo Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¿Cuál es el anuncio?
el anuncio del siervo que será prosperado, que será puesto a la altura de Elohim. ¿Cómo es ese anuncio de que el siervo sufriente va a ser puesto en el trono mismo de Elohim? Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nosotros creímos en el anuncio y creímos hasta cuando ni entendíamos ni la mitad de lo que entendemos hoy. Pero nos dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¿Quién es el brazo de Yahweh? En Isaías 51:9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahweh. Despiértate como en el tiempo antiguo. Él ya se devolvió otra vez al tiempo de la creación, en los siglos pasados. No eres tú el que cortó a Rahab, el que hirió al dragón. No eres el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Aquí nos está hablando de la salida de Egipto. ¿Quién estaba presente en la salida de Egipto? El brazo de Yahweh. ¿Quién sabemos que era el que estaba presente allá? Yeshua, la imagen visible de Elohim. Entonces nos dice, ciertamente volverán los redimidos de Yahweh, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo, alegría y el dolor y el gemido irán. ¿Quién es ese remanente que entraremos a Sion cantando? Lo acabamos de decir. Los que guardan la Torá y tienen la fe de Yeshua, a los que se les reveló el brazo de Yahweh. En Juan 12 nos dice, Yeshua dijo, aún por poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Esto lo está diciendo el mismo Yeshua. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Yeshua y fue y se ocultó, pero a pesar de que había hecho tantas señales, no creían en él. Muchas personas no creen y muchos que decían creer hoy lo dejan, porque dice en el verso 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Todas estas personas que hoy están dando el paso atrás para negar a Yeshua, simplemente son el cumplimiento de Juan 12:38. Son el cumplimiento de Isaías que dijo que a ver, ¿quién ha creído al anuncio? Para nosotros creer lo que estamos diciendo, lo que estamos aprendiendo en estos días, tenemos que tener no solamente la revelación del Eterno, sino fe en la palabra del Eterno, porque estamos hablando de cosas sobrenaturales. ¿Cómo es que la palabra del Eterno se hizo hombre, pero es uno con el Eterno? Por eso no podían creer, dijo, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. O sea, el proceso lo hace el Eterno, lo hace el Ruach. O nos revela quién es Yeshua, o nos cierra los ojos y nos cierra también él y nos endurece el corazón con respecto a él, porque no hemos creído a la palabra. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Fíjense qué tan interesante, que es lo mismo que está pasando hoy. La gente que conoció a Yeshua la está negando por miedo a los judíos, por miedo a que los expulsen de las sinagogas. A mí me sacaron de una sinagoga por eso. Hoy, en este tiempo, yo ya voy a cumplir, ahora en enero cumplo ya 20 años en las raíces hebreas. Y me echaron de una sinagoga por creer en Yeshua, como dice la Escritura. Pero dice acá que muchos lo niegan porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar la determinación. O le creemos al Eterno o le creemos a los hombres. Porque los hombres están diciendo hoy en este tiempo final, todo lo contrario de lo que nos había revelado a nosotros el Eterno. Ahora, sigamos mirando la diestra de Yahweh, el brazo de Yahweh.
Nos dice en el Salmo 118, voz de júbilo y de salvación ahí en las tiendas de los justos. La diestra de Yahweh hace proezas. Ya sabemos, la diestra de Yahweh es Yeshua. La diestra de Yahweh es sublime, hace valentías. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Elohim, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas y alabaré al Eterno. Esta es puerta de Yahweh, por ella entrarán los justos. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua estaba citando el Salmo 118 cuando él mismo dice, yo soy la puerta. En la puerta del tabernáculo lo vimos. Aquí también está citando cuando dice, yo soy la puerta. Dice, es la puerta de Yahweh, la diestra de Yahweh es la puerta y por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, no hay ninguna duda que ese es un salmo que está hablando de Yeshua. Pero miren lo que pasa aquí tan hermoso. Les voy a mostrar esto que es tan lindo. Dice, de parte de Yahweh es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Yahweh, nos gozaremos y alegraremos en él. Miren el verso 25. Dice, oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Estas palabras en hebreo tienen un significado bien lindo. Son las palabras Aná, Adonai, Hoshia, Aná, Aná, Adonai, Hasli, Haná. Y sigue en hebreo leyendo Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. ¿Por qué les decía que esto tiene una revelación muy linda? Porque ¿cómo les parece que la Mishnah es un libro judío que nos relata todo lo que pasaba en el templo? En la Mishnah nosotros encontramos cómo se celebraban las fiestas en el templo, qué era lo que se hacía en el templo en todo el tiempo de Yeshua. Y resulta que la Mishnah nos dice que ustedes saben que en Pesach fue ordenado que el cordero muriera a las 3 de la tarde, exactamente a la hora que murió Yeshua, porque es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ahora, pero la Mishnah nos dice que cuando el cordero sacrificial moría a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, en el día 14 del mes de Nisan, todo el pueblo que estaba reunido allí alrededor, todos los que estaban alrededor del templo, cantaban este Salmo 118. Cantaban específicamente estas palabras. Oh Yahweh, sálvanos ahora, te ruego, oh Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Entonces, ¿saben una cosa? Mientras Yeshua estaba muriendo, acá al todo el frente de la entrada del templo, afuera del campamento como murió él, mientras él estaba muriendo, la gente sin saberlo, porque ellos estaban ignorantes de que la persona que estaba muriendo allí fuera el Cordero de Elohim. Pero ellos en ese momento estaban cantando esta canción, Aná, o este salmo, que lo cantaban, no lo recitaban, sino que lo cantaban. Aná Adonai, Hoshia Na, Aná Adonai, Hasli Haná, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Yahweh, sálvanos. Imagínense las palabras que cantaba el pueblo sin darse cuenta en el mismo momento en que Yeshua estaba siendo sacrificado sobre ese madero. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh, desde la casa de Yahweh os bendecimos. Dice, Yahweh es Elohim y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Yahweh porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Odula Adonai Kito Kileo Lanjasdo. Que le demos gracias al Eterno porque es bueno y para siempre su misericordia. Estos son temas que yo no sé a ustedes, pero a mí me emociona leer en un libro judío, porque si fuera en un libro cristiano yo diría, bueno, pues sí, muy hermoso, sigue siendo hermoso, pero lo entiendo.
pero sin ellos mismos entender todos estos secretos tan lindos. Volvamos entonces sobre Isaías 53. Entonces, ¿quién ha creído al anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Ya sabemos quién es el brazo de Yahweh. Subirá cual renuevo y como raíz en tierra seca. No hay parecer ni hermosura. Lo veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Bueno, sabemos que todo esto aplica a Yeshua. Yo no me voy a detener porque esto es todo un estudio, que inclusive lo voy a hacer muy pronto, el estudio de Isaías 53 para ponerlo en el muro de YouTube. Pero nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Si esto fuera el pueblo judío, ¿cómo es posible que dijera, es que no tiene ni sentido, porque diría que el pueblo judío murió o sufrió por las transgresiones de Israel, por las transgresiones nuestras? O sea, es un absurdo, y sin embargo, a pesar de ser un absurdo, decir que Isaías 53 es Israel, pues es lo que hoy se está dando. Yo siempre he dicho que yo veo que algo está sucediendo, que estaba haciendo, que fue anunciado por Pablo, cuando dice que a los que no aman la verdad, el Eterno le enviará un espíritu de error para que crean a la mentira. Hoy que la gente tiene supuestamente todas las herramientas en la mano, creer simplemente porque así lo dicen los hombres y desechar la revelación que teníamos, tiene que ser que el Eterno está volviendo a poner sobre esas personas que no aman la verdad ese espíritu de mentira, ese espíritu de confusión para que crean a la mentira. Dice que el Eterno cargó en él el pecado de Israel, el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser que cargó en Israel el pecado de Israel? Angustiado, afligido, no abrió su boca. Ya sabemos por qué no abrió la boca. Recuerden que la Torah dice que si una persona sabe del pecado de otro y no abre la boca, se considera culpable. Yeshua se mantuvo en silencio porque de esa manera él llevaba sobre sí el pecado de Israel. Dice entonces, seguimos al verso 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Sabemos que todo esto se cumplió literalmente con Yeshua, más con los ricos fue en su muerte, con José de Arimatea, recordemos toda esta historia. Dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Yo no quiero entrar más en el tema de Isaías 53 porque es que esto es un tema tan rico que esto nos daría para toda la noche. Lo único que quiero hacer énfasis es en esto. En el primer versículo nos dice, cuando comenzamos, que el ser levantado es ser levantado a nivel del trono del Eterno. Nos habla del cumplimiento profético de la muerte de Yeshua tal como ocurrió, y nos dice muy importante que nunca hubo ni maldad, ni engaño, ni pecado en el siervo sufriente. Las escrituras nos hablan de la casa de Israel y de la casa de Judá llenas de pecado, y hasta hoy sabemos que estamos llenos de pecado. Así que es imposible que se cumpla Isaías 53. Salimos del tema y vamos a entrar al profeta Jeremías. El profeta Jeremías nos está hablando de un texto muy importante de recordar, donde nos dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Y dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde nos eché, y los haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicará, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten.
Esta es una profecía que se está cumpliendo hoy, literalmente. Pero, ¿cuál es el punto? Dice que yo mismo recogeré el remanente. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas palabras de Yeshua son bien claras. Nunca entendimos cuáles eran esas ovejas perdidas de la casa de Israel, pero él mismo lo dijo, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dijo además, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen. O sea, nosotros somos todas esas ovejas de Israel, pero ¿quién es el que dice que vendría a recogerlas? El Eterno, lo dice en Jeremías 23:1. Y nos dice también, nos dice que una vez recogidas las ovejas, que es lo que está pasando hoy, pondrá sobre ella pastores que las apacienten. Esos pastores, los pastores que como ustedes han estado sensibles a ese llamado final de recolección otra vez, de salir, de regresar otra vez a la escritura, de regresar otra vez al pueblo de Israel, a la identidad israelita, serán los que lo pondrá el Eterno sobre las ovejas para que las guíen. Y dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. ¿Está hablando de quién? Pues de Yeshua, claro. El cual será dichoso, hará juicio y justicia en la tierra y se llamará Yahweh Sidkenu, Yahweh nuestra justicia. Ese es el nombre con el que Yeshua va a ser rey en la tierra. Yahweh Sidkenu es Yahweh nuestra justicia. Pero nos dice que es quien, el mismo Eterno. Fíjense, acá nos dice en Ezequiel 34:11, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El que viene a buscar las ovejas es Yahweh. El que viene a buscar las ovejas es Yeshua, cuando dijo, yo solamente vine a buscar las ovejas. Y nos dice, y en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será el nombre con el que le llamarán Yahweh justicia nuestra, Yahweh Sidkenu. Por tanto, he aquí, fíjense y verán, relacionado con este tiempo. Miren esta profecía. Por tanto, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que ya no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había echado y habitarán en su tierra. Hoy estamos en el cumplimiento exacto. ¿A través de quién? De Yeshua, que vino a buscarnos, pero que nos advierte la palabra, que es el mismo Eterno. Hoy se está diciendo, hoy ya no se habla solamente del éxodo de Egipto, hoy se está hablando de vive el Eterno, que nos está sacando en todos los países, está sacando todas sus verdaderas ovejas de la casa de Israel. Y nos confirma, yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré. Como reconoce el rebaño, el pastor, el día que está en medio de las ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Eso fue lo que dijo Yeshua, yo las conozco, ellas reconocen mi voz. Así que cuando leemos toda esta profecía, nosotros sabemos que nosotros somos el cumplimiento. Yeshua le dijo al pueblo judío, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Recordemos que al final, cuando Yeshua mismo acabe de recoger todas las ovejas de la casa de Israel, se le revela a la casa de Judá y ellos verán al que traspasaron, ellos levantarán los ojos al cielo, verán al que traspasaron, es decir, verán a Yeshua. Y ya nos une, como dice Ezequiel 37, en un solo palo, a la casa de Judá y a la casa de Efraín, no la casa de Israel, nos une y seremos un solo rebaño con un solo pastor que es Yeshua. Todo esto es la profecía de Jeremías, básicamente lo que se refiere a Yeshua. Miremos la ley del siervo. La ley del siervo se las voy a resumir.
Ustedes la pueden leer después. Esto fue una parte que me faltó de la Torá, pero es que es muy hermosa y la quise compartir con ustedes hoy. Entonces, recordemos esto, estamos en Éxodo. O sea, el Eterno acaba de sacar a todo el pueblo de Israel de Egipto que estaba esclavizado. ¿Qué nos dice Éxodo 21:1? Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre. De balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y la mujer con él. Si el amo le hubiera dado mujer y ella le hubiera dado hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces el amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esto es uno de los mandamientos de la Torá, bien poco entendidos, para también cuando no se conoce a Yeshua. Es también de los que nosotros decíamos anteriormente que es un jucat, uno de los mandamientos incomprendidos. ¿Por qué? ¿Por qué esta ley para el siervo, que va a servir nomás 6 años, el siervo hebreo, pero el séptimo saldrá libre? Pero que si se quiere quedar, él tiene que acercarse al dintel de una puerta y le van a clavar con la oreja con una lesna para ser el siervo para siempre. La pregunta es, ¿eso qué tiene que ver con Yeshua? Pues vamos a ver lo que tiene que ver. El Eterno determinó que, ¿por qué 6 años y después al séptimo era libre? Porque el plan del Eterno es ese. El plan del Eterno son 6 años de trabajo. Desde la creación fue establecido como 6 días de trabajo o 6 milenios de trabajo y un día de reposo o un milenio de reposo. El milenio séptimo sería el de libertad. Ahora, cuando nos habla de que si el siervo entró solo, pero si tiene mujer, saldrá él y la mujer. Bueno, recordemos que el hombre y la esposa son una sola carne delante del Eterno, son un ejad también delante del Eterno. Nos dice que el siervo fue comprado. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que ver? Que Yeshua nos compró a nosotros también con su sangre. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Elohim. En Primera de Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros somos como ese siervo hebreo comprado. Entonces, el Todopoderoso ordena que lo hará servir por 6 años, por los 6,000 años, y al séptimo será libre. Ahora, nosotros entonces, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Al finalizar entonces el año sexto, digamos que quedamos libres de servidumbre, porque vamos a reinar con Yeshua por los 1000 años. Pero entonces miremos el resto, que es muy interesante. Cuando lo de la oreja, entonces el amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Cuando nosotros decidimos ser siervos del Señor, todavía estamos en el medio de esos 6 milenios, cuando nosotros decidimos voluntariamente, por amor, ser siervos del Señor, de acuerdo a la Torá, entonces nos llevarían ante los jueces, nos pondrían junto a la puerta y nos horadarían la oreja con una lesna. ¿Qué quiere decir? La puerta es la palabra, es delet, la palabra para el poste donde va a ser horadada la oreja, es la palabra en hebreo mezuzá. Esto es muy interesante porque cuando uno lee simplemente así en español o en inglés, como lo esté leyendo, uno no alcanza a ver estos, digamos, como esos misterios que brotan desde el mismo hebreo. La palabra que está usada aquí en este texto es mezuzá.
¿Y qué es la mezuzá? La mezuzá es lo que está ordenado en la Torá, que nosotros pongamos en el borde, en el dintel de la puerta, que representa la obediencia a los mandamientos. Ahora, entonces, ¿cuál es la puerta? Tenemos que venir a una puerta. ¿Quién es la puerta? Yeshua. Yeshua es la Torá viviente. Él dijo, yo soy la puerta, al que por mí entre será salvo. ¿Qué significa la oreja horadada con una lesna? Dice que es como si nos pegáramos al madero, como si nosotros pusiéramos nuestro oído en el madero. Imagínense como en la cruz, como si nosotros pusiéramos el oído. ¿Qué significa pegar el oído? Escuchar muy atentamente. ¿Escuchar a quién? En Deuteronomio 16, cuando nos habla del profeta como Moisés, el requisito que nos dice el Eterno, y sabemos que Jesús es el profeta como Moisés, el requisito es escucharlo, oírlo. Deuteronomio 18:15, profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. O sea, Yeshua es el profeta anunciado. Entonces, cuando el Eterno dice, vino una nube que le hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, ¿de qué se trata la ley del siervo? Cuando nosotros decidimos ser siervos de Yeshua, que tenemos que pasar por ese ritual de la Torah, que es poner nuestro oído en el madero, que significa escucharlo, pero a la vez está la palabra mezuzá, que nos está hablando de la Torá. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que escuchar? Yeshua dijo, no piensen que yo vine a abolir la Torá o los profetas. Yo no vine a abolirla, sino a cumplirla y a enseñarnos a nosotros a cumplirla, pues por ahí derecho. Entonces, todo este mandamiento que es considerado, como les digo, como un jukar, para nosotros tiene muchísimo sentido. Cuando nosotros si nosotros queremos llegar hasta el milenio donde reinaremos con él, nosotros tenemos que tener nuestro oído colocado allí en ese dintel de la puerta que es Yeshua, en el madero, que es el que nos representa a nosotros el pacto. Vamos al profeta Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 que nos advierte que Yeshua es eterno. Las salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Punto. Ahí no hay más que decir. Yeshua tiene que ser eterno. En el profeta Zacarías, el tiempo final. Cuando el profeta Zacarías nos está hablando del tiempo final, fíjense lo que nos dice. Esta también es una revelación que es muy, muy linda, muy importante. Nos dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí que vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti, entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Yahweh poseerá a Judá de su heredad. Todo ese es el tiempo final. Escogerá Jerusalén y reinará sobre la tierra. Por eso dice, calle toda carne delante de Yahweh. O sea, él va a ser el rey de la tierra. Pero fíjense como nos muestra el proceso. El proceso nos va a hablar de Yeshua. El proceso para llegar hasta ese día donde nosotros vamos a reinar con el Eterno, él nos dice, está en Zacarías 3. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh. Ya sabemos que el ángel de Yahweh es la imagen visible de Elohim. Y Satanás, Satán, que estaba a la mano derecha para acusarle. Esta visión que la hemos leído mucho, yo sé que la conocen todos, es una visión que es muy interesante cuando nosotros entendemos varias cosas. Por ejemplo, el sumo sacerdote se llama Josué. El sumo sacerdote allí, dice más adelante que son varones simbólicos, el sumo sacerdote se llama Josué. Josué en hebreo es Yehoshua, pero Yehoshua, el mismo Josué, hijo de Nun, que fue el que heredó la autoridad de Israel después de Moisés, en Nehemías 8:17 aparece con el nombre corto que es Yeshua. Es decir,
el nombre de Josué, Josué no solamente es profético de Yeshua, sino que el nombre es Yehoshua, y más adelante en Nehemías 8:17 aparece como Yeshua. Y es el mismo José porque dice también hijo de Nun. Entonces, ¿quién es Yeshua? Nuestro Yeshua es el sumo sacerdote. En Zacarías el sumo sacerdote es Josué. ¿Quién es el que está mostrando la visión? La visión se la está mostrando el ángel de Yahweh, se la está mostrando a Zacarías. ¿Y quién está acusando? Hasatán. ¿Cuál es la acusación que tiene Hasatán contra Josué? Si ustedes siguen leyendo el texto, Hasatán la acusación que tiene contra Josué es que sus hijos han pecado. Y si nos traslademos este texto de Zacarías hasta el momento de la cruz, y en vez de Josué, el sumo sacerdote, va a ser Yeshua, porque tienen el mismo nombre, comparten el mismo nombre, y está Hasatán acusándolo de que él está representando a Israel, y está Hasatán acusándolo del pecado de Israel. Entonces, sigue diciendo el verso 2, dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, Satanás, Yahweh ha escogido a Jerusalén, Yahweh que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no es este un tizón arrebatado del incendio. Entonces dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle las vestiduras viles, y a él dijo, mirad que he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. ¿Cuándo se vistió Yeshua de vestiduras viles? Cuando llevó el pecado nuestro sobre él. Él lleva el pecado, Hasatán está acusándolo, es Yehoshua o Yeshua, que es el sumo sacerdote de hoy por hoy en el orden de Melquisedec, y nos dice que él que estaba vestido de vestiduras viles, al pagar el precio, queda el Eterno lo va a vestir de vestiduras de gala y le va a poner una mitra sobre su cabeza. El ángel dice estaba de pie. Entonces analicemos esto. ¿Cuáles son esas ropas de gala? Esas las ropas que ya, si Yeshua estaba representando a Israel y estaba vestido de vestiduras viles, pero ya fue perdonado el pecado y fue cambiado, las vestiduras son las de lino fino, blanco y resplandeciente, que son para nosotros la novia. Él paga y él es el que hace el cambio de las vestiduras y nos hace a nosotros nuevas criaturas con una vestidura diferente, ya el lino fino, blanco y resplandeciente, que tiene en la cabeza una mitra limpia sobre la cabeza. ¿Qué palabras tenía en la mitra en la cabeza del sumo sacerdote? Decía santidad al Eterno, porque recuerden, sin santidad nadie verá al Eterno. O sea, esta visión de Zacarías es una visión de Yeshua en el madero, pagando por nosotros, pero devolviéndonos una vida completamente nueva a través de su resurrección y llevándonos a la obediencia, a vivir en santidad. Entonces sigue diciendo, el ángel amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos. O sea, fíjense ahora la amonestación para que podamos nosotros seguir en esas vestiduras limpias. Si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Entonces, ¿cuál es la condición? Que nosotros sigamos los pasos de Yeshua, que nosotros vamos por el camino de Yeshua, que nosotros guardemos los mandamientos de Yeshua. ¿Cuáles fueron los mandamientos de Yeshua? Los del Padre, porque Él dijo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta. El Padre que está en los cielos es el que me dice lo que yo debo hablar. Dice, pero si guardas esto, también tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Es decir, reinaremos con él para siempre. Yeshua es la única manera de llegar hasta ese reinado milenial. Ahora, nosotros sabemos que Yeshua es la imagen visible y es el sumo sacerdote. Entonces, sabemos que toda esta visión de Zacarías nos está hablando de
de toda esa obra redentora. Entonces ya viene el anuncio, el siervo sufriente, el renuevo vendrá. Entonces nos dice, he aquí, escucha ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí que yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua en el madero? Quitó el pecado. No quitó el pecado porque no siguiéramos pecando, sino quitó el pecado que nos impedía volver a ser parte del pueblo de Israel. Recordemos que de eso, esa es la salvación, esa es la definición de salvación. Volver a ser, cuando somos salvos, es porque volvemos a ser parte del pueblo que el Eterno guarda. Entonces aquí nos está diciendo que a través de ese sacrificio, a través de ese cambio de vestiduras que la hace el siervo sufriente, el renuevo, la raíz de David, que es Yeshua, entonces dice que el pecado será quitado de la tierra en un día. Y en aquel día cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Eso no fue lo que nosotros hicimos, eso lo hicimos. Ahora, recordemos que hay también un segundo llamado ahora a salir y a regresar otra vez al pueblo de Israel porque ya tenemos perdonado el pecado. Entonces, ¿en qué sigue Zacarías 4 diciéndonos? Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado del sueño. Y me dijo, ¿qué ves? He mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro o de la menorá. Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y dijo el ángel, ¿no sabes qué es esto? No, Señor. Él respondió, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel que dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh el Eterno. Les resumo esto porque yo sé que es demasiado información para tan pronto. Pero entonces vemos en la visión de Zacarías la proyección del momento en la cruz, cuando las vestiduras viles son cambiadas, cuando el pecado es perdonado y una vez que el pecado es perdonado, una vez que empezamos a recogernos, como nos recogimos en las diferentes congregaciones durante estos 2000 años, ahora viene el llamado final para que regresemos a Israel y ya surge la visión de las 2 casas de Israel, de los 2 olivos de Israel, los olivos que están al lado y lado de la menorá. La menorá es un anticipo de Yeshua, porque Yeshua es la luz del mundo. Entonces son los 2 olivos, son las 2 casas de Israel. ¿Cómo esos 2 olivos son salvos? ¿Cómo nosotros fuimos salvos? Dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Es a través del Rúa de santidad que el Eterno nos llama, que el Eterno nos mueve, que el Eterno coloca su mandamiento y su Torah en nuestro corazón y que nos revela a través del Espíritu Santo quién es el que nos va a llevar hasta ese tiempo final. ¿Qué quiere decir Zorobabel? Porque dice acá, dice que eso es palabra para Zorobabel. Zorobabel quiere decir nacido en Babilonia, nacido en el exilio. Nosotros todos somos Zorobabel, nacidos en Babilonia. Entonces, ese es un mensaje para nosotros. Entonces, eso es a través del Espíritu Santo que nosotros entramos en ese camino de regreso a las 2 casas de Israel a través de Yeshua. Y entonces termina diciendo, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué fue lo primero que nosotros conocimos de Yeshua? La palabra gracia.
con qué identificábamos siempre a Yeshua, con la palabra gracia, pero la vimos como a nivel como de una piedra. Simplemente, digamos que el gran monte se redujo a una piedra. Ahorita lo vamos a ver en palabras de Filipenses. Haya en vosotros ese sentir que hubo en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en la forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Eterno lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla, que los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai. Entonces, devolvámonos acá. ¿Quién eres tú, gran monte? Nosotros saben qué es lo que estamos haciendo a través de toda esta revelación de todo este tiempo, entendiendo que esa piedra, esa roca que nosotros habíamos conocido, se nos está volviendo cada vez un gran monte. Ese gran monte que se había reducido a llanura, que lo conocíamos como gracia, hoy de nuevo estamos como en el proceso revertido de conocer su majestad, de conocer toda su grandeza, de conocer todo el poder que él tiene delegado, porque Yeshua tiene delegado todo el poder en los cielos y en la tierra. Por eso es que nos dice que en el nombre de Yeshua nosotros debemos doblar la rodilla y confesar que Él es el Señor, que Él es Adonai, que Él es el Eterno, para la gloria del Dios Padre. Esto es lo que nosotros hemos hecho en todo este tiempo. De esa pequeña piedra llamada gracia, volver a ver otra vez el gran monte. Y terminamos nomás con lo del profeta Malaquías, ya terminamos con esto todo el Tanakh, y que en Malaquías 3, cuando nos está anunciando el mensajero. Y aquí también una pequeña, uy, qué pena con ustedes en la hora que vamos, ya vamos a terminar, me dan 5 minuticos que no había visto la hora. Fíjense, acá hay una revelación que es muy linda para terminar, aquí en el profeta Malaquías. Cuando nos dice, perdón, acá. Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente al templo el Señor, a quien vosotros buscasteis, y el ángel del pacto, a quien deseasteis. Primero viene el mensajero. Recuerden que Elías viene antes de todo. Estamos en este tiempo en el espíritu de Elías, en el regreso a la Torá. Y nos dice en Malaquías 4, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. O sea, no está hablando ya del día final. Mas a vosotros, aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? El sol de justicia es Yeshua. Yeshua es el sol de justicia y nos dice, nosotros aprendimos, en sus alas traerá salvación. Pues la palabra en hebreo no nos dice en sus alas, sino que nos dice que en sus sitziot nos traerá salvación. Allí están a la mano derecha. Los tzitziot son los que están ordenados en la Torá para que los hombres los usen, para recordar que debemos guardar la Torá. Entonces, fíjese, Yeshua traerá salvación, dice que nacerá el sol de justicia, dice que en sus alas traerá salvación, en sus tzitziot traerá salvación. ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo vimos esto? Lucas 8:43. ¿Recuerdan? Una mujer que padecía el flujo de sangre desde hacía 12 años, que se había gastado en médicos todo lo que tenía y ninguno lo podía curar. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Yeshua dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos lo negaron, pero dijo, ¿quién me ha tocado? Porque alguien me ha tocado, pues he conocido que ha salido poder de mí. ¿De qué estábamos hablando en esto? Estamos hablando de lo mismo. Fíjense, ¿a quién representa esta mujer que está en estado de impureza? A Israel.
¿Cuántos años llevaba enferma? 12 años. ¿De qué nos habla? De las 12 tribus. Que gastó en médicos todo lo que tenía. Es que el pecado de Israel no hay nada, no hay solución humana para eso. Solamente la solución la tiene el Eterno. Vino a Yeshua y se acercó por detrás. ¿Qué fue lo que tomó Yeshua, la mujer de Yeshua? Los tzitziot que colgaban, ahí lo ven ustedes en la imagen. Los tzitzit tenían que colgar del manto de Yeshua, porque Yeshua guardaba la Torá. Esta mujer se prende de los tzitzit de Yeshua y dice acá que tuvo salvación. Es muy interesante porque no dice que tuvo sanidad, sino salvación. Entonces volvamos a Malaquías. ¿Qué es lo que nos dice? Que en sus alas, en sus tzitzit traerá salvación. Todo aquel que se prende de esos tzitzit de Yeshua, como lo fue el caso de esa mujer, que es venir a la obediencia a la Torá, queda limpio de toda impureza. En el Levítico 15:25 es donde nos dice que la mujer cuando siguiera el flujo de sangre por muchos días o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo será inmunda como en los tiempos de su costumbre. Entonces, está hablando de Israel en estado de inmundicia, de pecado, de impureza, pero prendiéndose de los tzitzit de Yeshua, que significa de la obediencia a la Torá, entonces encuentra salvación. Esa mujer tiene la salvación y nos dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres por el que podamos ser salvos, únicamente a través de Yeshua. Ahí terminamos y solo miremos todo esto, esta lista de todo lo que vimos. Yeshua es la semilla, la simiente de la mujer, es el ángel de Yahweh, el Elohim que ve, el Shaddai, Chailo, el que soy, Yahweh de los ejércitos, Sar Shalom, la roca de Israel, el ungido, el Mesías, el rey sobre toda la tierra, el pastor, la roca de salvación, el Señor, el Adón, la piedra angular, el brazo de Yahweh, el renuevo, Emanuel, Dios Yahweh con nosotros, el Gibor, Pelé, Yoed, Sabiat, Padre eterno, es la vara de Yese, es la bandera a las naciones, es la roca y la fortaleza de los siglos, es la piedra preciosa, es el siervo, es el Aleptab, es el redentor, es el testigo, es el santo de Israel, es el ángel de la presencia, Sarjapanim, Yeshua Sarjapanim, el Elohim de toda la tierra, el Hijo del Hombre, la rama de David, el mensajero del pacto. Yeshua es el novio, el Salvador, la palabra de Yahweh, el Cordero de Elohim, el Hijo de Dios, el pan de vida, la fuente de agua viva, el profeta como Moisés, la luz del mundo, la puerta, el liberador, el buen pastor, el camino, la verdad, la vida, el vino nuevo, el rey de los judíos, el Cordero de Pesa. Recuerden que es el cumplimiento de todas las fiestas del Eterno, la cabeza de la congregación, el primogénito de la creación, el mediador, el sol de justicia, el sumo sacerdote, la palabra de vida, el amén, el cordero sacrificado en el principio y el fin, la estrella de la mañana y el sol que traerá en sus tzitziot salvación. Fíjese, todo esto vimos a través de este estudio. ¿Cuál es la conclusión? Leo esta conclusión. Dado que el mundo no podría contener al Padre con todo su poder y gloria, el Eterno desprendió de sí mismo un ser que llevaría su nombre, su gloria, su imagen y sobre todo su mensaje de salvación al hombre. Este ser es el único mediador entre Elohim y los hombres y es el sustentador del mundo presente a través de toda su historia, que la venimos de Génesis a Apocalipsis. ¿Y cuál es el nombre? Yeshua HaMashiach. Con esto terminamos toda esta revisión. Yo sé que cuando ustedes vuelvan a los evangelios, que ya lean a Yeshua, se van a acordar de todo este contenido. Y les digo, van a empezar a ver los evangelios de una profundidad diferente, como vimos ese ejemplo de la mujer
del flujo de sangre. Terminamos entonces, oramos. Como siempre les decía, cualquier pregunta, cualquier desacuerdo, escríbanme, no hay ningún problema. Cualquier pregunta, cualquier duda, escríbanme y miramos los textos y miramos todo. Recuerden, todo este estudio se ha hecho sobre la palabra de Elohim. No ha habido nada más aparte de lo que ustedes pueden leer en sus Biblias. Y casi que ajustamos como 18 horas o 17 horas más o menos de enseñanza y créanme que no alcanzamos a cubrir todo. Cubrimos lo más importante. Ese es Yeshua HaMashiach y ese es nuestro Salvador y es en el nombre en el que nosotros tenemos que doblar toda rodilla. Bueno, pastor, entonces lo dejo para que oremos. Si ustedes quieren ver más estudios, pueden buscarlos por YouTube o por Facebook con el nombre. Y de todas maneras, quiero darles a ustedes también las gracias. ¿Sabe por qué? Porque para mí es una bendición y es un gusto y yo disfruto enseñar la palabra del Eterno. Y les doy gracias por esa oportunidad que me dieron de compartir con ustedes todo este estudio de Yeshua. Qué bendición, Liliana. Yo no sé cuántos están estimando precioso el honor y el privilegio de entender que colocamos nuestras orejas para que sean horadadas por la lesna. Es un regalo precioso entenderlo. Y cuando lo hagamos en plenitud del Ruach, cumplirá en nuestras vidas su palabra profética para este tiempo en Zacarías 8:23, referente a los Sisiots. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros. Ojalá que todos los que estemos aquí seamos atropellados por 10 hombres de las naciones porque hemos descubierto la Torá y porque estamos maravillados de regresar a casa en este tiempo profético. Una bendición, Liliana, gracias. Es una bendición conocerte y disfrutar de tu generosidad. Damos gracias al Padre y pedimos que te bendiga de acuerdo a Deuteronomio 1:11, que haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Y te bendiga como ha prometido. Gracias. Misión Latina Miami. Las oraciones porque es tan importante. Misión Latina Miami es tu casa, Liliana. Gracias, pastor. Yo sé y de verdad que les pido que ustedes me recuerden en oración. Así es. Siempre el ataque, ustedes saben que siempre hay un ataque duro, así que esa cubierta en oración es bien importante. Así es, así es. Considero que 9 secciones de casi hora y media hemos escuchado. Yo creo que la recomendación ahora es lo que yo voy a hacer. Es mi recomendación para mí. Voy a estudiar esas 9 secciones. Por lo menos le voy a dedicar 4 horas a cada una, si no más. Voy a coger el video despacio con mi página de Word y voy a estudiar, a detener, a cotejar, a escribir, porque ahí es donde realmente vamos a interiorizar toda esta bendición que hemos recibido. Exacto. Cuando yo empecé este maravilloso caminar, comencé a compartirlo a muchos amigos cristianos, me dijeron que yo estaba en un gran peligro porque iba a resultar negando a mi Mesías. Y es hermoso que muchos de ellos ahora están diciéndome, Oscar, ¿dónde consigo una Biblia hebrea en español? Oscar, por aquí, por allá. Porque la verdad es que nunca vamos a negar a nuestro Mesías. Ahora lo que estamos es felices de conocerlo desde la Torá. Felices, y damos gracias al Padre por cada instrumento que dispone su vida para ser un referente para todas estas ovejas que están regresando.
Vamos a orar y yo pienso que lo mejor que podemos hacer es darle gracias al Padre por su Torá, por su palabra y bendecir la vida de Liliana. ¿No les parece, hermanos? Amén. 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 Señor. Amén, amén. Padre, con toda la alegría y el gozo de nuestro corazón, voluntariamente queremos que tú orades nuestras orejas y que hagas pasar la lesna y fijes mi oído y nuestro oído a la mezuzá, que contiene el Shema Israel. Que como tú mismo dices, escucha Israel, Shema Israel, nos des un oído humilde, sencillo, agudo, para escuchar que Yahweh es uno solo, y que vivamos para esa preciosa verdad. Y que tu Ruaj, al estar abriendo los ojos de nuestro entendimiento y transformar nuestro ser de una manera renovada, nos permita ver a esas 10 personas de las naciones y podamos experimentarlo en carne propia, viniendo a nosotros, porque tenemos evidencias de las señales de que somos tu pueblo. Y que nos digan, iremos contigo porque hemos oído que Yahweh está con vosotros. Gracias por esta bendición que hemos recibido a través de Liliana. Gracias por su dedicación. Yo te pido de una manera muy particular, protégela. Te pido de una manera muy especial, guárdala. Provéele. Ábrele puertas de oportunidad para que ella pueda continuar con este ministerio que tú mismo le entregaste, el cual nos parece muy honroso. A nosotros danos un corazón sencillo y humilde. Danos un corazón de niños estudiosos y levántanos como testimonio, porque muchas ovejas en este tiempo, al escuchar tu silbido, requieren siervos humildes, pacientes y amorosos, que tengamos la habilidad de comunicar estas verdades. En el nombre precioso de Yeshua te damos el honor, te damos la gloria, la alabanza, el reconocimiento, la exaltación y la gratitud. En el nombre de Mashiach, nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén. Amén, amén. Como decía mi mamá, no hay deuda que no se venza ni plazo que no se cumpla. Se acabaron las 6 semanas convertidas en 9. Estaremos atentos a nuevas posibilidades, hermanos. Convertida en 9 y como ametralladora. Porque de verdad, ametralladora Hunter. ¿Ah? Ametralladora Hunter. Por eso el apellido. El Señor les bendiga. Sí, cazadora. Bueno, shalom, shalom a todos. Shalom. Sí, estaremos en contacto. Bendiciones. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas Gracias, Liliana. Muchísimas Ay, con gracias. todo Muchas gusto. bendiciones. Muchas gracias. Con todo el amor, de verdad que con todo gusto, cualquier cosa me escriben y ahí estamos en contacto. Ahí estaremos en contacto. Bueno, bendiciones para Shalom. todos y que Que descansen. celebren felices Hanukkah, que continúen con todas las luces diarias. Amén. Coman mucho dulce. Bendiciones para todos. Bueno, bendiciones. Bendiciones. Gracias, Shalom. pastor, igualmente.